Doctora, nos gustaría que explicara un poco cómo está desarrollando su trabajo en el estudio del aprendizaje y en concreto en síndrome de Down. Sí, en nuestro laboratorio nos interesa comprender los mecanismos neurobiológicos que subyacen a los procesos cognitivos, no solamente aprendizaje y memoria, sino función ejecutiva y otros dominios cognitivos. La idea fundamental es entender qué sucede en el cerebro cuando estamos aprendiendo, qué se modifica, qué tiene que pasar para que nuestro cerebro sea capaz de almacenar tanta información y de una forma bastante fidedigna. Y lógicamente eso nos ha llevado a intentar comprender cómo esos procesos se alteran cuando hay cambios genéticos que producen enfermedades mentales, o como en el síndrome de Down, cuando hay una trisomía, una alteración cromosómica, es decir, lo que sucede en síndrome de Down es que hay un tercer cromosoma 21, un cromosoma supranumerario, y eso da lugar a lo que llamamos una desregulación transcripcional, es decir, de repente hay más dosis de proteínas normales, pero muchas de esas proteínas están íntimamente relacionadas con procesos cognitivos, con procesos que tienen lugar en el cerebro y que participan en el aprendizaje y memoria. Y eso es lo que nosotros pensamos que da origen a la discapacidad intelectual. En concreto, a nosotros siempre nos ha interesado entender los procesos de plasticidad cerebral, es decir, cómo el cerebro es capaz de cambiar su estructura y su función en relación con la experiencia, y cómo eso da lugar a que seamos capaces de guardar esa información, procesarla y guardarla. Entonces, yo diría que el objetivo final es no solamente comprender el proceso fisiológico, sino a través del conocimiento de la disrupción de ese proceso fisiológico en la patología, poder proponer estrategias terapéuticas que puedan, no digo resolver, pero sí mejorar la situación de las personas con discapacidad intelectual. Y ya hay ensayos clínicos, ya hay pruebas clínicas, ¿no? de tratamiento. Ha sido una trayectoria muy larga. Estas son investigaciones que comenzaron hace más de 20 años. La traslación es algo lento, no podemos pedir que las cosas vayan mucho más rápido porque hemos de conocer muy bien los fenómenos antes de poder trasladar a la clínica ese conocimiento. Entonces, de hecho ahora tenemos la enorme suerte de que hemos podido llegar a un ensayo clínico. Hemos terminado ahora mismo, hace unos meses, el ensayo clínico en fase 2, con una estrategia que precisamente va dirigida a mejorar esos fenómenos de plasticidad. ¿Ello qué ha requerido? Ha requerido un conocimiento muy profundo de los genes candidatos dentro del cromosoma 21 que pueden participar en la alteración de la plasticidad neuronal y por lo tanto de la memoria y el aprendizaje. Ha requerido también toda una serie de estudios a nivel molecular, pero también a nivel histológico, es decir, teníamos que ver qué producía un gen concreto o un grupo de genes concretos en la estructura del cerebro, en su funcionamiento, y luego teníamos que demostrar que eso realmente, normalizando la dosis de ese gen, digamos, candidato, éramos capaces de revertir el fenotipo, de revertir la alteración que veíamos, esto era todo en modelos animales. A partir de ahí había que encontrar un producto que no fuera tóxico en humano, que se pudiera utilizar y lógicamente pues lo primero que teníamos que hacer era demostrar que no era tóxico en humanos. Fue en un ensayo clínico en fase 1, en adultos, y siempre cuando uno habla de una enfermedad del neurodesarrollo hay que tener en cuenta que intentar corregir un fenotipo en el adulto es complicado, sobre todo porque hay muchos elementos que proceden del neurodesarrollo y sobre todo porque nunca sabes si tu gen de interés va a ser más importante a lo mejor en el neurodesarrollo o en el adulto o durante el envejecimiento. A partir de todos esos datos conseguimos demostrar que era seguro. Esto fue un artículo que publicamos en el 2014 y ya pudimos ir a un ensayo en fase 2 que ahora ya está en vías de publicación. ¿Y cuáles serían los resultados? O sea, en humanos ya. La verdad es que son
bueno, estamos muy contentos porque son bastante positivos. En el primer ensayo clínico solamente utilizamos el producto y ahí veíamos una cierta mejoría en algunas pruebas cognitivas, pero era algo bastante moderado. En el segundo volvimos al laboratorio con los ratones y los ratones nos enseñaron que resulta que cuando tú unes al tratamiento farmacológico un tratamiento más cognitivo, de rehabilitación cognitiva, de estimulación cognitiva, resulta que es mucho más eficaz. Entonces volvimos a la clínica, pero esta vez hicimos una combinación entre un sistema de entrenamiento cognitivo que tiene además la ventaja de que puedes ir siguiendo el progreso de la persona que está utilizando ese sistema de rehabilitación y ajustándolo a su desarrollo. Entonces hicimos un tratamiento conjunto entre ese sistema de entrenamiento y nuestro producto. Y la verdad es que los resultados han sido mucho más positivos en este caso. Y además, como no nos fiábamos en las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, sobre todo en las familias, puede haber un efecto placebo importante. Entonces, en nuestro diseño incluimos un mes solo con placebo, para estar seguros de que ese efecto placebo no estaba interfiriendo, y luego hicimos el ensayo clínico durante un año de tratamiento, luego lo paramos, el tratamiento, y hicimos un seguimiento de 6 meses más. O sea, han sido más de 2 años y medio de ensayo clínico. Y la verdad es que fue muy interesante porque como incluso así no nos fiábamos del posible sesgo en las pruebas cognitivas. En las pruebas cognitivas muchas veces no ves el efecto pues porque a lo mejor ese día el chico tiene un mal día, el voluntario o la persona que está haciendo el ensayo clínico, ¿no? Entonces quisimos buscar biomarcadores biológicos, tanto en neuroimagen como en neurofisiología, como a nivel bioquímico. Y en todos los ámbitos hemos visto cambios significativos en las personas tratadas con el producto más el entrenamiento cognitivo con respecto a las que solamente recibían el entrenamiento cognitivo. O sea que estamos muy, muy contentos, la verdad. Evidentemente no curas la discapacidad intelectual porque estamos hablando además de adultos, que ya hay un déficit que procede del neurodesarrollo, pero aún así la mejoría era muy significativa. Es variable, no en todos los casos es igual de eficaz. Esto es la medicina personalizada, ¿no? Pues nosotros estamos haciendo un poco, intentando al menos acercarnos a esa medicina personalizada. Y la verdad es que estamos muy contentos. Lo que pasa es que, bueno, en este momento deberíamos ir al ensayo pediátrico, pero la verdad es que la financiación en nuestro país, sobre todo en este momento, es muy complicada. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos llevarlo hacia adelante. Por ahora lo ha financiado casi por completo la Fundación Jérôme Lejeune de París, o sea, Francia ha financiado el ensayo clínico. Ajá. Y sería, entiendo, cuanto antes se trata, cuanto antes se hace el tratamiento, se participa en este tratamiento, mejores son los resultados. Esa sería nuestra hipótesis, por 2 razones. Primero, porque los procesos plásticos durante el neurodesarrollo, el desarrollo postnatal también, son muy importantes. Segundo, porque nuestro gen de interés se expresa en ese momento, es decir, actúa, es funcional en esos momentos y tiene un papel importante en plasticidad. Y tercero, porque si consigues evitar el mal desarrollo, o al menos parcialmente consigues evitar la malformación de determinadas estructuras microanatómicas, eso puede tener un impacto a largo término pues realmente mucho más importante. Entonces sí, nuestra hipótesis es que efectivamente sería más eficaz. En ratones, en modelos animales ya lo hemos hecho, de nuevo, y la verdad es que sí, funciona mucho mejor que en el adulto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en humanos. Bien, doctora, también quería preguntarle, ¿cree que llegará el momento en el que la genómica permita que se elimine el cromosoma 21 sobrante antes de nacer? Yo creo que es complicado. Ya ha habido intentos. De inactivar ese cromosoma supranumerario.
utilizando un truco de la propia naturaleza, que es el mismo que se utiliza para inactivar el cromosoma doble X que tienen las mujeres. Esto se hace a través de un gen concreto que se llama CHIST y en cultivos funcionó bien, en cultivos celulares. Lo que pasa es que, por lo que yo he hablado con los investigadores que hicieron el estudio, no ha llegado a modelos experimentales en animal entero. Entonces, ha habido algún problema de especificidad y demás, pero eso no quiere decir, yo soy muy positiva y creo mucho en los avances científicos y en que los avances científicos nos van a poder dar la respuesta a muchas cosas. Lo que pasa es que, como en todo, hay que invertir, en ciencia hay que invertir, y es una inversión a largo plazo, y eso es algo que todos tenemos que ser conscientes. Ojalá que sea algo que cambie con esta nueva legislatura y con la mejoría de la crisis. Muy bien, doctora, muchísimas gracias.